buenos días, buenas noches. Nuevamente estamos, Elsa y Claudia, en estos videos que estamos haciendo. Y hoy quiero presentarles a una gran amiga, compañera de comunicación no violenta, cofundadora de CNB México, a Jenny Abarca. Jenny, platícanos de ti. Hola Clau, hola Elsa, muchas gracias. Primero por generar este espacio, por invitarme a compartir nuestras reflexiones. Y bueno, pues yo tengo en CNB desde 2012, empecé con un taller con Toño Curi, Héctor y yo empezamos juntos. Héctor siempre dice que iba en esquís, porque era un taller de parejas con CNB y pues desde ahí que quedé enamorada de esta espiritualidad práctica, como le llama Toño, y bueno, desde ahí soy practicante. Comparto también desde hace varios años la CNB y pues un camino de vida y estoy muy agradecida también de recorrerlo juntas. Ok, Jenny, pues nos gustaría que compartieras en este espacio con nosotros y con la gente que nos ve y nos escucha, ¿tú cómo entiendes, cómo percibes esta diferenciación tan importante en comunicación no violenta que es sentimientos versus o a diferencia de falsos sentimientos o pensamientos? Eso es, muy bien, muchas gracias, Elsa. Sí, es un tema que me parece súper importante. Y para entender lo que son los sentimientos, pues vamos a ver qué son las emociones. Y dice Daniel Goleman que las emociones es esta respuesta fisiológica de nuestro cuerpo ante un estímulo. Este estímulo puede ser interno o externo. Y las emociones, cuando se mezclan con pensamientos, pues entonces surgen los sentimientos. Las emociones son más intensas y mucho más rápidas que los sentimientos. Desde la CNB, y esta es una gran aportación que hace Marshall Rosenberg, creemos que los sentimientos son ocasionados por las necesidades. Si son cubiertas nuestras necesidades, pues entonces los sentimientos que experimentamos pues son sentimientos gratificantes, lindos, cómodos. Si las necesidades no son cubiertas, pues entonces los sentimientos que se generan pues son inconfortables. Con esto quiero decir que no hay sentimientos malos o buenos, ¿no? O negativos o positivos, como a veces los calificamos, sino todos los sentimientos tienen una función fundamental para nuestro bienestar, que es avisarnos que algo está siendo muy cuidado, ¿no? Cuando vienen estos sentimientos confortables, o que alguna necesidad no está siendo cuidada y que es conveniente atenderlo. Y es importante escucharlos e importante darles nombre. Me gustaría poner un ejemplo. Pensando, por ejemplo, si ustedes están trabajando en un proyecto y le invirtieron mucho tiempo, recursos para contribuir a la vida de los demás y sale bien, ¿no? Fue bien manejado el proyecto por ustedes, pero no reciben ningún reconocimiento, ninguna mención, parece que nadie se da cuenta. ¿Cómo se sentirían? Es un poco frustrada. Sí, yo me sentiría triste. Ok. Y también frustrada. Ok, ok, gracias. ¿Y qué necesidad habría atrás? ¿Por qué vendría esta frustración y esta tristeza? ¿Qué necesidades no estarían satisfechas en esa situación? Pues de reconocimiento, yo creo, de ser valorada. En mí toco que estarían insatisfechas las necesidades de reconocimiento y de propósito. Eso es, muchas gracias, gracias Clau, gracias Elsa. Entonces, cuando las necesidades no son cuidadas, pues los sentimientos que se detonan o que surgen, pues son inconfortables. No son malos, solo nos están avisando que hay algo ahí vivo que tenemos que cuidar. Hay una frase de Marshall Rosenberg que me encanta y desde que conocí la CNB, pues ha sido como algo que he tratado de vivir. Y él dice, reír todas mis risas y llorar todas mis lágrimas. Y esa es la invitación de la CNB, vivir lo que esté vivo en nosotros y expresarlo y darle nombre.
La cuestión es que a veces expresamos pensamientos como si fueran sentimientos. O juicios. Y en eso, pues, lo tenemos muy incorporado, ¿no? Nuestro cerebro está para eso, para protegernos. Por eso todo el tiempo está evaluando y haciendo juicios. Y así ha funcionado a lo largo de la humanidad. La cuestión es que cuando tratamos de acercarnos al otro o a la otra, o establecer una conexión y lo hacemos a través de un juicio, pues la otra persona lo que va a recibir es una amenaza. Se va a pensar amenazado y no va a sentirse invitado a conectar conmigo. Entonces, es importante darnos cuenta cuando nos estamos expresando con falsos sentimientos. ¿Qué son falsos sentimientos? Pues es eso, son juicios o pensamientos que expresamos como si fuera un sentimiento. Algunos ejemplos son, me siento, y díganme ustedes cómo les llega, ¿no? Me siento abandonada, me siento humillada, ignorada, humillada, porque ya dije. Todos estos son en realidad pensamientos o juicios. Le estoy diciendo casi explícitamente al otro o a la otra, tú me humillas, tú me ignoras, tú me abandonas, etc. Y lo que voy a ocasionar pues es una desconexión. Entonces, ¿cómo darme cuenta que estoy haciendo esto, que me estoy expresando a través de un falso sentimiento? Esto es importante porque si no logro una respuesta trágica, que es que el otro se aleje. Y además también tiene otras consecuencias. Si yo no me doy cuenta que me estoy expresando a través de un falso sentimiento, por ejemplo, decir me siento abandonada, pues entonces uno, me coloco en un lugar de víctima. Y desde ahí es bien difícil empoderarme y actuar para satisfacer lo que está vivo en mí. También, bueno, ya lo dije, alejamos a la otra persona y no va a querer conectar conmigo porque su sistema límbico le va a avisar peligro, aquí hay una amenaza, aléjate. También cuando yo me expreso con falsos sentimientos es más difícil o más complicado entender qué necesidad está viva ahí. Y si yo no me puedo dar cuenta de la necesidad, pues entonces también será mucho más complicado identificar cuáles son las estrategias que me pueden ayudar a cuidar de esa necesidad de una manera que sea funcional para las dos partes. ¿Sí? ¿Les da sentido? Sí, nos da mucho sentido. Y de hecho, cuando tú dijiste, me siento humillada, me siento, no me acuerdo qué otra palabra usaste, me siento abandonada. Si me lo estuvieras diciendo a mí, en efecto, yo lo recibiría como, Elsa, tú me abandonaste, tú me humillaste. Y entonces a mí eso me generaría así como, ya no quiero estar aquí, me estás acusando. Exacto. No, no es agradable. Exactamente, sí. Gracias. Y estaba pensando, Jenny y Elsa, que cuando dices me siento abandonada, no todos tenemos el mismo sentimiento. Unos pueden reaccionar con enojo y otros con tristeza. Es como no compartimos la misma emoción desde un pensamiento. Exactamente, exactamente, Clau. Porque al final lo que no se está satisfaciendo o cuidando son necesidades. Y las necesidades, aunque son universales, puede ser que tengamos algunas más vivas que otras. Entonces, por eso, ante un mismo estímulo, la respuesta puede ser diferente. Y estamos muy habituados a pensar que lo que sentimos es causa de lo que los demás hacen. Es decir, que mi felicidad o mi sufrimiento o mi dolor es causado por los demás. Entonces es bien importante darnos cuenta que los sentimientos surgen justamente por lo que dices, Clau, por necesidades que están siendo cuidadas o no cuidadas. Y es fundamental pues darnos cuenta, identificar cuáles son esas necesidades. Y también estaba pensando, o me surge en este momento, que cuando hablamos de pensamientos o de un falso sentimiento, tampoco nos hacemos responsables nosotros de lo mismo, sino te lo dejo a ti. Exactamente, exactamente. A eso me refiero con una postura de víctima. Y que puede ser muy frustrante también para la otra persona, ¿no? Una carga muy grande.
Y también creo que hay mucho dolor o mucho miedo cuando nos expresamos a través de falsos sentimientos. Justamente, Clau, el enfrentar lo que estaba sucediendo y lo que se estaba moviendo dentro de mí. Entonces es más cómodo, pues, culpar al otro. Por ejemplo, si yo les dijera, cuando estoy con ustedes, me siento ignorada y siento que no les importa lo que yo digo. Hay ahí atrás un gran dolor. ¿Qué necesidades podría haber ahí? Tuyas. Sí. Yo creo que te estás sintiendo frustrada, te estás sintiendo necesidad de ser considerada e importante para los demás. E importar. Que tú también importes. Exacto. Y te puedes sentir triste, te puedes sentir molesta. No sé, cada persona ante esas necesidades reacciona con diferentes, o más bien detona diferentes sentimientos. No es un sentimiento específico para cada necesidad insatisfecha. Me imagino. Exactamente. Sí, así es, así es. Entonces, un gran dolor hay ahí y no sé cómo expresarlo. Entonces lo hago de esta manera tan trágica que lo que voy a ocasionar es que no quieran conectar conmigo, ¿no? Como lo había mencionado anteriormente. Y entonces podría decir, ¿qué es lo que está vivo en mí? Y para eso primero tengo que conectar conmigo. Ir hacia mí, dice Pilar de la Torre, ir a mi espacio interior e identificar qué está sucediendo en mí. Cuando yo me pienso, porque no quiere decir que no voy a pensar que me están ignorando. Solamente la invitación desde la CNB es a no expresarlo como un sentimiento. Entonces puedo decir, cuando pienso que me están ignorando y que no les importa lo que yo digo, ¿cómo me siento? Ese es el caminito para poder encontrar cuál es el sentimiento que está ahí. Y una vez que puedo identificar el sentimiento, pues es más factible que pueda encontrar la necesidad o las necesidades que nos están cuidando. Y si tengo claridad de las necesidades, pues entonces puedo buscar alternativas para cuidar de esas necesidades. Y además podría invitarles a ustedes tal vez a contribuir con mi vida y a ayudarme a satisfacer esas necesidades si ustedes así lo quisieran. Jenny, pues muchísimas gracias por esta riqueza que nos has compartido en este momento. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo muy cariñoso y bueno, vamos a dejar tus datos para que las personas que quieran contactarte puedan hacerlo. Encantada, muchísimas gracias, Elsa, Clau. Soy muy feliz de haberlas visto. Muchas gracias.